Cuando los gatos se van, nos ponen a los ratones a predicar. Pero no crean, ese desde allá donde está, nos está mirando, sí, nos supervisa. No sé cómo hace, pero Edgardo es de los que puede hacer 5 cosas al tiempo. Él parece mujer y yo parezco hombre. Porque yo soy monofocal. Yo, si estoy saludando y hablando con alguien y pasa alguien, no la veo. Edgardo sí puede predicar, ver televisión, charlar por teléfono y uno le pregunta por todas las cosas y le da razón de todas. Yo no. A mí él tiene que pararse al frente del televisor si me quiere hablar. Si estoy viendo televisión, alguna película, entonces tiene que pararse. Párame bolas. Pero bueno, estamos bien. ¿Cómo? Sincronizados. Estamos haciendo una buena pareja. ¿Imaginan ustedes los dos pendientes de todo? No, que él esté pendiente de todo y yo me relajo. Bueno, durante nuestro viaje a Singapur y a Corea, Edgardo me dijo, yo no voy a estar para este domingo, necesito que tú prediques. Y desde entonces ustedes saben que yo me pongo a ver qué es lo que quiere el Señor que les comparta a ustedes. Gracias. Y hasta esta semana fue que sentí en mi corazón el tema que tenía que traerles en esta mañana, y es un tema que he venido trabajando desde hace muchos años. Y tenía muchos, inclusive los apuntes estaban todos desorganizados, en Amando de Rodillas, con mi mesa de trabajo y la gente que ha estado trabajando conmigo en inmersión, lo hemos compartido y lo tratamos de vivir. Generalmente lo que el Señor me habla es lo que yo quiero trabajar siempre con ustedes, de eso que yo estoy trabajando también quiero compartirlo con ustedes. Esa palabra que Dios me da a veces es como un vestido que uno se pone. A veces el vestido parece un costal que no nos queda, no nos pica, raya. Parece que nos pusiéramos más bien un estropajo cuando tratamos de ponernos la palabra, y hasta en la medida que vamos caminando y vamos botando el calorcito, esa manta o lo que tengamos puesto va cogiendo suavidad, y ya como que en el camino uno dice, está bueno. Y es cuando nosotros sentimos agradable la palabra que vamos haciendo vida en medio de nosotros. Edgardo hizo mención de retorno. En el martes de retorno pasado, aún estaba yo en duda, y él hizo mención, después de la oración que yo hice, él trajo a memoria Eclesiastés 3:1, del 1 al 8, donde habla de los tiempos. En la Nueva Biblia Viva dice, para todo hay un tiempo oportuno, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el sol, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de destruir, tiempo de reedificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de tener duelo, tiempo de danzar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de encontrar, tiempo de perder, tiempo de ahorrar, tiempo de derrochar, tiempo de romper, tiempo de reparar, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Cuando él leyó este pasaje, yo dije, sí, estamos viviendo tiempos determinados en nuestra vida, y es el momento donde muchos de los predicadores, apóstoles, profetas, predicadores de diferentes partes del mundo y de diferentes estilos, nos están hablando de ser como los de Isaacar. Isaacar es una tribu fascinante. En la Escritura no se habla mucho acerca de ellos,
pero realmente lo que ellos expresan y lo que la gente quiere expresarnos a través de lo que es ser como Isaacar es bastante bello. Yo, ¿cómo llegué a Isaacar? Hace como 12 años o 13 años, como en el 2012 creo, yo estaba, como siempre, hay algo que me alberga en mi corazón y me marca mucho, sea orando por alguien, sea orando por una necesidad mía, sea por lo que sea. Cuando eso está fuerte en mi corazón, yo hasta en sueños o dormida estoy orando. Y recuerdo que en esa época estaba teniendo algún tipo de oración y como batalla respecto a algo o a alguien, ya no recuerdo, fue hace mucho tiempo, pero lo que sí recuerdo es que en el sueño yo me rendí y dije, no estoy teniendo efecto en lo que quiero. Y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no tengo efecto positivo a través de mis oraciones sobre la situación por la que estaba orando? Y el Señor me respondió en el sueño, me dijo, hazte como Isaacar. Y en medio del sueño, medio dormida, medio despierta, yo pues me volteé para el lado de Edgardo y le dije, amor, ¿qué es Isaacar? Entonces Edgardo me mira así como ¿qué es Isaacar? Pues Isaacar es una de las tribus de Israel, Magi. Me dijo como, a ver, no sabes. Y yo, sí, Isaacar. Pues claro, sí. Y desde entonces yo me puse a estudiar, y cada vez que tengo algo que aparece en mis estudios, lo anoto, lo voy anotando. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy, acerca de esta tribu bellísima que hizo cosas tremendas y es de quienes nos están diciendo hoy que nosotros necesitamos ser como ellos. Ustedes saben que no sabía, por todo el viaje y la llegada, no sabía que en la conferencia profética el tema es Isaacar. Entonces nos vamos a preparar también para entrar en ese tema desde ya en la conferencia profética. ¿Cómo he titulado la enseñanza? Como me dijo el Señor, hazte como Isaacar. Entonces dije, seamos como Isaacar. Edgardo me dijo, no, ese título está... Busca otro. Entonces yo dije, bueno, ¿qué eran los de Isaacar? Bueno, apercibidos y entendidos. Y así quedó la enseñanza, apercibidos y entendidos. Aunque todo lo que involucra la vida de los de Isaacar o de Isaacar habla mucho más de ser apercibidos y entendidos y sobre todo tener mucho discernimiento. Era parte de lo que los de Isaacar tenían. Y la Biblia, la verdad no es que toque mucho el tema, sino son frasecitas, versículos que los nombran en diferentes partes. Pero Flavio Josefo, que es un historiador muy famoso, él sí se ha dedicado a estudiar mucho sobre la tribu de Isaacar y otros tantos que han logrado hacer una buena compilación de datos acerca de quiénes eran ellos, y es lo que quiero entonces compartir con ustedes. Pero ¿quién era Isaacar? Como pregunté yo, ¿y quién es Isaacar? Miremos la historia, miremos un cuadro que les traje. ¿De dónde sale Isaacar? Entonces está Abraham. Abraham tiene a sus dos hijos, Ismael e Isaac. De Isaac nacen Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob, los hermanos gemelos que pelearon por la herencia, y Jacob engañó a su hermano, se quedó con la herencia, y de Jacob, que fue llamado Israel, él se junta con Raquel y Lea. Bueno, le dieron a Lea por carambolazo, por engaño. Pero él era por Raquel. Sus dos siervas, la sierva de Raquel, Bilha, y la sierva de Lea era Silpa. Y él tuvo hijos con todas ellas porque pues, él era de un corazón muy grande, como dice Edgardo, y tuvo hijas con todos. Él tuvo 12 hijos
Y el hijo con Lea fue Isaacar. Pero ¿de dónde sale Isaacar? En Génesis 30, en el versículo 14 en adelante, se habla ya venía la disputa de estas dos hermanas, de Lea y Raquel. Raquel porque era la amada de su esposo, y Lea él no quería casarse con ella, y pues no sé cómo se acostaba con ella, pero estaba con ella. Sin embargo, no la amaba. Y dice la palabra, en un versículo bellísimo, de que dice el Señor, como Dios sabía que Lea no era amada, le dio la capacidad de dar hijos. Y eso era lo que a Raquel la llenaba de celos terribles, de ver que su hermana Lea, que no era la amada de su esposo, ella sí tenía hijos. Las siervas de ellas también habían tenido hijos, pero Raquel no tenía hijos. Y sale a la palestra Rubén, uno de los hijos de Lea, que va por el campo y encuentra unas semillas, unas plantas que en ese entonces eran muy conocidas, que eran las mandrágoras. Ese es el fruto de las mandrágoras. Y la planta, su flor y sus raíces eran muy reconocidas en esa época. Inclusive supe que en la película de Harry Potter los sacan y los usan como demonios y cosas así. Porque saben, hay algunos diciendo que sí. Yo no he visto Harry Potter, pero me contaron. No voy a contaminar mi mente, ni mis oídos, ni mis ojos con películas donde se habla directamente y se hacen hechizos y se declaran cosas demoníacas en el auditorio. Ustedes saben que eso es real, no es fantasía. Todos los dichos de brujería y hechicería que se lanzan en una película son reales, y nosotros los estamos trayendo al lugar donde estamos viendo la película. Entonces yo no veo ningún tipo de películas de esas porque no quiero contaminarme con nada de eso. ¿Y ven las figuras? Entonces las raíces tenían ese tipo de figuras a manera de información, y muchas de ellas tenían forma más aún como de ser humano, y esas las usaban también para hacer ídolos, y las usaban en brujería y hoy en día lo usan también para hacer asuntos de brujería y de cosas satánicas. Pero en ese entonces esta mata era reconocida por la fertilidad que esta producía cuando la mujer la tomaba. Rubén estaba, el hijo de Lea, en el campo y las encontró y se las llevó a su mamá. Y Raquel se dio cuenta que Lea tenía las tales mandrágoras y que eso la iba a ayudar a ella también a poder ser fértil. Y Lea le dice que no se las va a dar porque son suyas. Ahora también, ya que le quitó su marido, ahora también le va a quitar las mandrágoras. Entonces Raquel, muy astuta, se idea un plan. Y el plan es comercializar a su esposo. Le dice, ¿sabes qué? Te doy a mi marido para que él se acueste contigo esta noche. No cuentan con él. Él dice, te voy a dejar a mi marido que se acueste contigo y tú me das las mandrágoras. Entonces Lea, pues sedienta de amor, le dice, listo, y se las da. Y ahí en esa noche de Lea con Jacob, queda embarazada de Isaacar. Y ahí es donde nace nuestro querido Isaacar. Entonces es el quinto hijo de Jacob en ese momento, con Lea. Y el significado de Isaacar, dice el versículo 18 en Génesis 30, ella le puso por nombre Isaacar porque dijo, Dios me ha recompensado. Otra versión dice, Dios me ha dado mi salario. Entonces traduce las dos cosas. Dios, Isaacar, recompensa, y hombre de salario. Puede significar las dos cosas. Premio también. Entonces, miremos la bendición de Jacob para Isaacar. En Génesis 49, no sé si lo tenemos, 14 y 15, en la Nueva Biblia Viva dice, Isaacar es fuerte bestia de carga que descansa entre las alforjas. Cuando vea la hermosura del paisaje, lo agradable de la tierra, con gusto agachará su hombro para la tarea y se convertirá en un esclavo. Uno dirá, uy, pero ¿por qué un papá
asimila a su hijo como con un burro. O sea, burro, váyase de aquí, váyase para su tierra, para el pedazo de tierra que le di y trabajen como burros y como esclavos. No. El contexto de los burros en usos y costumbres de la ley era bien importante y para nosotros puede ser despectivo, pero para ellos no. En la época de Israel, en ese entonces, los burros eran un animal sumamente valioso y dentro de las riquezas de las personas en sus saberes de sus haciendas, los burros eran importantísimos dentro de su capacidad de haber. Yo no sé si recuerdan cuando yo les hablé de Job, de las riquezas de Job, muchos eran camellos y burros. Y eso representaba para nosotros lo que representan hoy tractomulas y camiones y buses. Entonces Job en ese entonces era uno de los hombres más ricos del lugar porque él tenía todo este tipo de animales que lo hacían tener como la flota más grande de transporte de la época. Entonces era muy rico. Entonces los burros eran importantísimos en esa época. La Biblia, por ejemplo, en Éxodo 13:13 dice que los burros debían ser redimidos. En Éxodo 20:17 dice que eran valiosos. La Escritura se da el espacio para hablar de ellos, que es lo que me parece lindo, que debían ser cuidados, dice Éxodo 21. El enemigo debía tratarlos bien, Éxodo 23. Y eran protegidos en el Shabbat, dice Éxodo 23 también. Entonces, los burros tenían un papel muy importante dentro de la vida corriente de las personas. Pues hasta a través de un burro fue que Dios escogió Dios para que le hablara a un profeta como Balaam. Y en muchos otros escenarios vemos al burro, inclusive entrando Jesús a través de un burro en Jerusalén. Podía haber escogido un caballo o haber escogido una carroza, pero Dios escogió un burro, por todo lo que esto significaba dentro del contexto de la vida del pueblo. También dice convertirse en esclavos. Uno dice, bueno, uno trabaja como un esclavo, cuando no se refiere a trabajar como un burro, y dice, uy, trabajan como burros, trabajan como esclavos. Pero la verdad es que muchos de los comentaristas dicen que esta expresión de esclavos fue real. Y es que como ellos llegaron a ser tan buenos como lo vamos a ver ahora, dice cuando ellos se juntaron con Isacar nació en una época, pero usted sabe que ellos tuvieron hijos, esposas, crecieron y se hicieron clanes muy grandes. Y perduraron con las generaciones. Dicen que cuando David fue rey, muchos de los soldados que David tuvo fieles a su lado fueron de Isacar. Y dice que muchos de los que eran de su ejército, ellos mismos se vendieron como esclavos para ser esclavos al enemigo y ser una voz de informante para David permanentemente. Tremenda lealtad de esta gente. Miremos a Isacar en el mapa. El mapa. Aquí están, mira, todas las tribus, pero Isacar está aquí. Es un pequeño terruño al que se les dio a ellos y dice que en ese momento Isacar eran más o menos unos 54.400 hombres que ocuparon ese territorio. Ustedes se imaginan todos ellos ahí metidos. Moisés hace también referencia a Isacar en Deuteronomio 33:18, en la Nueva Traducción Viviente dice: Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y de la de Isacar: que los de Zabulón prosperen en sus viajes, pero que los de Isacar prosperen en su casa. Otra versión dice: quedándote en tus campamentos, que los de Isacar prosperen quedándose en sus campamentos. Otra versión dice: que los de Isacar prosperen por sus tiendas de campaña. No sé por qué, o seguramente Moisés hace referencia a que las tiendas de campañas y el lugar de habitación de los de Isacar que se quedaran allí
disfrutando de su lugar de vivienda, seguramente porque marcaba la diferencia entre la de sus hermanos. Yo no sé si recuerdan cuando hablábamos, no recuerdo en qué enseñanza, que una de las cosas lindas que el gobierno de David hizo con el pueblo de Israel era un estatus permanente como de estrato 6 para todo el pueblo, y dice que una de las características que lo identificaba era que todas las casas tenían jardín anterior. ¿Cómo se llama eso? Un antejardín. Dice que todas las casas del pueblo de Israel, la Biblia lo dice, tenían ese antejardín, y eso indicaba que era gente de dinero. Seguramente también aquí en todo lo que se habla de Isaacar era gente que ya era reconocida por su estatus social y vivían muy bien. Y por eso Moisés dice que ellos disfruten el estar en sus casas, en sus campañas y en sus tiendas. Ellos se ubicaron en el valle de Jezreel, veamos el mapa otra vez. Todo ese es el valle de Jezreel. Aunque era una pequeña porción de tierra, ellos estaban ubicados, muy bien ubicados, y tenían un territorio muy rico en la agricultura y en la ganadería. Y pues eso fue lo que se les dio. Y en ninguna parte se menciona que Isaacar haya renegado o haya dicho, pedacito de tierra tan chiquitico el que nos dieron y ahora nosotros qué vamos a hacer, ¿qué vamos a sacar de esto? No, dice que ellos empezaron a trabajar la tierra y se volvieron expertos en el trabajo de la agricultura y de la ganadería. Algunos comentaristas dicen también que los de Isaacar fueron astrólogos que sabían entender los tiempos en el asunto de las estrellas, los astros, el movimiento. Ustedes saben que los campesinos miran hacia arriba y dicen, va a llover, no, va a haber sequía. Seguramente era algo parecido y ellos sabían cuándo podían sembrar, cuándo podían cosechar, cuándo podían hacer que sus ganados se emparentaran y tuvieran más crías. Y eso los hizo muy, muy, muy ricos. Dice que buscaban tesoros en el mar, en la arena, en la tierra, por donde quiera que podían. Ellos estaban siempre listos a buscar la riqueza donde estaba. Bueno, también dicen los comentaristas, Flavio Josefo, uno de ellos, dice que a causa de la riqueza tan grande que los de Isaacar llegaron a tener, ellos entonces también eran muy saqueados por los vándalos del desierto. Entonces, los robaban mucho, entonces, ¿qué hicieron ellos? Se echaban a morir. No, dijeron, bueno, nos están robando los vándalos nuestra comida, nuestros recursos, pues se volvieron diestros en las armas y en la guerra. Por eso fue que apoyaron a David como ejército, como guerreros. Se dice, de la tribu de Dan, se dice que eran guerreros feroces, pero de la tribu de Isaacar se dice que eran guerreros muy fuertes y sobre todo mejores en qué sentido, porque eran menos, pero producían más victorias. Dice que la tribu de Isaacar siempre fue fuerte y apoyó a sus hermanos en todo cuanto lo necesitaban. Yo espero que estén tomando nota de cada cosa que estoy diciendo, de los detalles de lo que era Isaacar. Fueron tan buenos guerreros también que ellos, dice la Biblia en Jueces 5:15, que apoyaron a Débora en 200 años de David, cuando ella les pidió ayuda contra el enemigo. Los de Isaacar fueron los que apoyaron a Débora. Esto demuestra que Isaacar no solo eran buenos comerciantes, sino que también eran una tribu militar que sabía defender lo suyo y amaban a los suyos, y también por eso se unían con sus hermanos para defenderlos en todo tiempo. En Primera de Crónicas 7, del 1 al 15, los describe como los clanes de Isaacar eran guerreros poderosos, y así se les reconoce. Algunos comentaristas dicen lo que les dije de la tribu de Dan, pero que ellos lograban muchas más victorias. Una de las grandes características de Isaacar, que es la que generalmente nombran todos los predicadores, es la que siempre sale como mayor a la palestra. No hablan de esto, de lo que les he hablado,
pero sí de lo que dice según Primera Crónicas 12:32, la Nueva Biblia Viva dice: de Isaacar había 200 dirigentes de la tribu con sus parientes. No dice cuántos, pero arriba les dije que eran alrededor de unos 54.400. Todos ellos eran hombres que entendían el desarrollo de la historia y podían discernir respecto al mejor rumbo que Israel debía tomar. La Biblia de las Américas lo dice así: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Los jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Y eso es lo que más reconocemos y entendemos y oímos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, ¿cierto? Eso es lo que más escuchamos. Entonces miremos, ellos tenían una comprensión de los tiempos y de las estaciones que parece que nadie más tenía. ¿Por qué? La unción de Isaacar permite que los portadores, a ellos como Isaacar, entender los ciclos de la vida, las tendencias y los cambios que se producen en el mundo para poder tomar decisiones estratégicas para guiar a unos y a otros y a sí mismos. ¿De dónde sacaron ese conocimiento? ¿Dónde creen ustedes? De Dios. Ha sido una de las marcas del diseño de Dios que yo he visto en mi hijo, de entender lo que pasa con los ciclos y los tiempos, de él ver cómo nosotros podemos ver los diferentes cambios de las estaciones y cómo se repiten las situaciones de otros tiempos, vienen acá, y eso lo veo en los ojos de Andrés David, es fascinante. Ojalá nosotros pudiéramos tener la capacidad todos de ver, de discernir, de entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no, la mayoría de nosotros estamos sentados solamente esperando que las cosas nos pasen. Por ejemplo, hace poquito me mandaron la foto del nuevo ministro de Cultura. ¿Sabían ustedes del nuevo ministro de Cultura? Que tenemos nuevo ministro de Cultura. Bueno, cada rato tenemos un nuevo ministro de algo, ¿cierto? Y ahorita tenemos uno, pero es un hombre, estúdienlo, un hombre peligroso. Es de las cosas profundas de alta brujería y de satanismo, es el que está al frente de todo lo que tiene que ver con cultura. Un hombre malvado. Capacidad de liderar tenían también los de Isaacar. Los comentaristas dicen que muchos sabios que rodearon al rey Asuero que los tenía él como consejeros, eran de la tribu de Isaacar. Todo esto, ¿de dónde sale? Como la escritura no lo dice, ellos se han puesto en el trabajo de rebuscar por los diferentes libros que el pueblo de Israel tiene. Ustedes saben que ellos transmitían sus costumbres y sus leyes y la manera de cómo tenían que vivir era hablándola. Y hay libros donde se escribieron, donde se cuenta todo eso que ellos hablaron por tanto tiempo, y en esas historias aparecen todos estos relatos que hablan de la tribu de Isaacar. Dice que su capacidad para liderar y guiar también era conocido porque ellos eran eruditos en la Torá, les gustaba estudiar la palabra. Su humildad y sometimiento a Dios era evidente, y ellos comprendían la necesidad en sus vidas de estar sometidos bajo la voluntad de Dios, y que eso los ayudaba entonces a guiar a otros en su camino. Ellos tenían sabiduría estratégica para saber unirse a un gobierno y apoyarlo. ¿Qué les daba la sabiduría para entender a qué gobierno apoyar? La palabra. Y nosotros somos inexpertos en la palabra, y por eso nosotros se nos hace fácil apoyar gobiernos como el que tenemos hoy, gente que votó por él, que no miraron las consecuencias de todo lo que esto podía traernos al día de hoy como consecuencias. Pero ¿por qué no? Porque muchos cristianos votaron por él, y eso es una verdad que nosotros necesitamos entender, de que
necesitamos conocer la palabra y que el peso de la palabra esté en nosotros para saber hacia dónde debemos llevar nuestros pasos, hacia dónde debe ir nuestro voto, hacia qué presidente, a qué persona nosotros debemos apoyar. Y esta gente sabía eso, lo entendía bien, cuáles eran los rumbos que su pueblo debía coger, y entonces agarraban y apoyaban al líder que en ese momento estaba siendo levantándose. Y en ese caso, como el de David, también ellos apoyaron a David en su momento. Dice que los historiadores dicen también que como ellos eran tan ricos en todo lo que era provisión ganadera y agricultura, ellos apoyaron también con alimentación al ejército de David, y ellos hacían que sus hermanos también por temporada se turnaban, y ellos también daban provisión al ejército de David para que pudiera sobrevivir, porque recuerden que David era una persona exiliada, perseguida por Saúl, que Saúl quería matarlo, y todo el ejército que se unió a David pues también estaban en la misma condición. Hoy entonces este relato, de Isaacar, de estos hombres y mujeres, porque no solamente eran hombres, también había mujeres en todas las familias, supieron aceptar con dignidad lo que se les entregó. Nosotros podemos aceptar con dignidad cualquier trabajo o cualquier comisión que se nos entregue, o cualquier asignación que Dios nos esté entregando, o somos de los que renegamos porque Dios nos da ciertas cosas y no nos da otras. Somos de los que estamos mirando lo que le dan al del lado, como probablemente los de Isaacar pudieron haber mirado, pero la tribu de Dan tiene más espacio, o pero la tribu de no sé quién, la tribu de no sé cuánto. No, ellos tomaron con agrado lo que su padre les entregó y aprendieron a sacarle el mayor fruto posible a esta tierra. Y así nosotros también deberíamos entender eso, que necesitamos aceptar la asignación de Dios para nosotros y el lugar que Dios nos ha dado hoy en donde nos encontramos. Nosotros estamos viviendo hoy momentos críticos como nación. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante esta situación? ¿Somos de los que vemos las noticias y, sí? ¿O somos de los que de una vez nos agachamos, oramos y le decimos, Señor, ayúdanos, Señor, guárdanos? ¿O somos de los que todo el tiempo estamos diciéndole al Señor, Señor, guárdanos, guárdanos, líbranos, y vamos a los lugares donde nos convocan? Para nosotros, para Edgardo, para mí fue triste ver tan poquita gente en la convocatoria pasada que se hizo a la Plaza de Bolívar. Era un momento importantísimo que toda la iglesia se presentara en la Plaza de Bolívar y declarar allí, porque estar en el lugar, pisar los territorios que son nuestros es importante para nosotros como pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que los brujos les da pereza ir a hacer y llevarse a toda su gente? Ustedes han visto la cantidad de gente que ellos se llevan a la plaza y hacen sus brujerías y todo, y no les cuesta trabajo. A nosotros nos cuesta trabajo cuando nos llaman a ser convocados para adorar y declarar el nombre de Cristo en los lugares de gobierno. Necesitamos ir a los lugares de gobierno. Siempre vamos los mismos de siempre, los mismos 5, 6, 7 personas que nos juntamos para ir a orar, o vemos siempre en las plazas de otras iglesias, los vemos ahí. La plaza estaba desocupada. Se ve en los videos, porque obviamente ustedes saben, uno sabe manipular los videos y mostrar que había muchísima gente, pero era la tercera parte de la plaza. Era para que la plaza estuviera llena toda, y aún en las afueras de la plaza estuviera llena de gente. Había poca gente declarando que Jesús es el Señor y que Colombia nos pertenece. Dios nos está llamando entonces a ser como Isaacar. Dios está llamándonos a ser apercibidos en este tiempo. Apercibido habla de estar dispuesto, habla de estar preparado para lo necesario, para cuando se necesite. Estar prevenido, prever. Habla de ver de antemano lo que viene, sea bueno o malo, que tengamos la capacidad de poder ver lo que está por venir, sea bueno o malo,
y debería estar en la capacidad de cada uno de nosotros el poder discernir lo que viene, de poder ver, estar apercibidos de lo bueno o lo malo que puede venir para nuestra nación o para nuestra misma casa, para nuestra misma familia. Una de las cosas, por ejemplo, que me impresiona de la historia de Raquel, y creo que se las conté en algún momento, es cómo Jacob, su marido, nunca se enteró que esta mujer era idólatra. Si ustedes miran la historia, cuando Jacob se aburre ya, se cansa de todo el maltrato de su tío Labán y su suegro, tío suegro, él decide salir de su tierra y se va en la noche como cobarde y agarra y sale corriendo porque no sabía cómo confrontar a su suegro, y se van de noche y abandonan el terreno. Y dice que cuando al otro día se da cuenta Labán que él se fue, se enfurece y dice que lo va a perseguir, pero una de las cosas que más lo enfurece es que se llevaron sus ídolos. Ídolos hechos de las mandrágoras estas, porque eso en las raíces se dejan manejar muy bien y se hacen ídolos. ¿Y quién los tenía? La querida Raquel. ¿Los tenía dónde? En sus partes íntimas. Dice que no pudieron encontrar los ídolos porque ella dijo que estaba con el periodo, y en ese entonces una mujer con el periodo era imposible de tocar, era un asunto, ¿cómo se dice? Impuro, era impuro. Entonces la dejaron pasar por alto. Y a mí me impresiona eso, hablando del ser apercibidos. ¿Somos nosotros entendidos, apercibidos de lo que nuestros hijos creen, en lo que nuestros mismos cónyuges están creyendo? ¿Qué tienen ellos en el interior de sus corazones? ¿Estamos apercibidos de eso o simplemente estamos viendo que la vida pasa alrededor de ellos y no nos damos cuenta de a qué ídolos ellos están entregando sus corazones? Eso es estar apercibido. ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué está pasando en el corazón de mis hijos? ¿Qué está pasando en el corazón de mi esposa? ¿Qué está pasando en el corazón de mi marido? ¿Qué hay en el corazón de él? ¿Qué tiene guardado allí en lo íntimo de su corazón que no logro determinar? Jacob nunca se dio cuenta. Una de las personas, una persona percibida es una persona que sabe lo que quiere, que sabe hacia dónde debe ir y cómo debe hacerlo. ¿Está seguro esta persona de que él puede ser una influencia también para los demás? A causa de quién es, él sabe que puede ser una influencia buena para quienes están a su alrededor. También Dios quiere a través de Isacar enseñarnos a ser entendidos. Y entendidos habla de tener conocimiento de la situación. Necesitamos estar al tanto de las noticias, de lo que pasa en nuestro país. Ser diestros en el manejo de las situaciones, donde se requiera que nuestra intervención, nosotros podamos estar listos para intervenir y estar allí. Llegar inclusive a ser peritos en el asunto, los que son abogados, los que trabajan en diferentes aspectos pueden llegar a ser peritos que nos ayuden. Yo generalmente cuando me llega una noticia, siempre se la comparto a una de nuestras abogadas aquí y le digo, ¿esto es cierto? Para poderla replicar, y ella me dice, no es cierto, es una noticia manipulada, o a veces me dice, sí, Magi, es cierto, necesitamos ponernos a orar. Entonces, que nosotros también podamos buscarnos las herramientas. Si no somos entendidos, si no tenemos la habilidad, busquemos las personas que están a nuestro alrededor para que nos digan, para que nos enseñen, para que nos digan, sí, hay que estar alertas, ponernos listos para orar en este tiempo. ¿Estamos siendo entendidos en los tiempos entonces en los que vivimos? Yo creo que la gran mayoría no. Yo creo que la gran mayoría de nosotros está como en un letargo, adormecidos. No nos estamos dando cuenta de que nos están llevando a un gran foso y estamos como sonámbulos. No estamos apercibidos, no estamos siendo entendidos de lo que está pasando con nuestra querida Colombia en este tiempo. Bueno, y el mundo entero, porque
entre más viajamos, yo más amo a mi Colombia. Entre más conozco, más amo a Colombia. Y más veo que somos una nación muy bendecida, con la libertad para predicar el Evangelio hasta el día de hoy. No sabemos qué llegue a pasar, pero muchas naciones no pueden pararse en la esquina como nosotros lo hacemos con toda libertad y empezar a predicar el Evangelio. En Corea, por ejemplo, en Corea del Sur, en Seúl, la gente no puede predicarle a otro en la calle. A menos que esa persona le pregunte, puede la persona hablarle acerca de Cristo. Y a nosotros ¿qué nos importa? Si no me quiere escuchar, pues de mala, yo le voy a hablar de Cristo. Le hablo en la portería, le hablo al que viene sí, en el bus, en el Transmilenio, el que viene a traerme el mercado, un domicilio. A todo el mundo hay la oportunidad de nosotros poderle predicar, pero en el resto del mundo muchos tienen los brazos atados porque no pueden predicar el Evangelio. Nosotros somos una nación muy bendecida y necesitamos defender a Colombia con todo, con las garras, con los dientes, a patadas, a puño. Espiritual, ¿no? Bueno, yo podría, a puño y a patada. En alguna oportunidad creo que les conté que cuando era pequeña había un amiguito de la cuadra de nuestra familia que le encantaba el Che Guevara y él, mejor dicho, si por él fuera, él se iba a Cuba a pelear y todo. Y ya nos tenía todos con el cerebro lavado del Che Guevara y yo amaba al Che Guevara, no sabía ni siquiera quién era el Che Guevara, de la edad de María Antonia yo creo, y yo amaba al Che Guevara, que yo creo que si Jesús no viene rápido por mí, yo sería hoy alias Magi. Porque cuando me llaman a pelear, ahí estoy. Y no soy de las que le tengo temor al enemigo. Si el enemigo me dice Magi, y yo ya estoy con las armas listas para pelear. Y si no sabe quién soy yo, también Dios quiere que entonces actuemos con discernimiento, que vivamos una vida en discernimiento. Y discernimiento es saber distinguir o diferenciar entre varias opciones. Y nosotros estamos paralizados y no sabemos qué elegir y elegimos lo incorrecto. Discernimiento es actuar con prudencia ante una situación difícil o compleja por la que estemos pasando. ¿Por qué no cerramos un momento los ojos allí donde estamos? Y pensemos por la situación la que vivamos en este momento, cualquiera que sea, porque todos estamos pasando por un momento en este momento particular de nuestra historia. Y pensemos, ¿estoy en la capacidad de poder actuar frente a esta situación como yo debiera? Y si somos sinceros, podríamos decir, no. La gran mayoría diría, no tengo la capacidad, no tengo el discernimiento, no tengo el entendimiento de lo que está pasando por mi vida. Y no sé qué hacer. Yo doy gracias a Dios por un hombre como Edgardo, que Dios nos ha dado en esta casa, un hombre que ha sabido llevarnos y discernir, entendido en los tiempos, porque él ha actuado de esa manera, que en un momento tan difícil como la pandemia supo guiar esta congregación y llevarnos a todos junticos de la mano, sin que nadie fuera estropeado, y que todos pudiéramos salir sanos y salvos y bien alimentados de esta terrible pandemia. Todos deberíamos actuar así en los tiempos difíciles, tanto en los tiempos difíciles de familia como en los tiempos difíciles de la nación, pero desafortunadamente no lo sabemos hacer. ¿Qué más quisiera Dios hablarnos a nosotros de Issacar? Dios quiere que seamos influyentes en el lugar donde nos encontramos. Cualquiera me dirá, no, pastora, pero es que en mi trabajo, no, en el trabajo donde estamos, ya sea vendiendo arepas en la esquina, ya sea vendiendo dulces o repartiendo dulces, o en mi casa, trabajando para las labores de mi casa, yo puedo ser influyente con mis hijos, influyente con mis nietos, influyente con mis sobrinos, en la medida que me dan la oportunidad, ser influyente. Estar allí, el influyente habla, instruye, produce que otras
personas tengan ciertos efectos, que ellos cambien sus maneras de pensar y que empiecen a pensar con la luz de Cristo en sus vidas. Un influyente es una persona que inspira, que comunica algo, que sabe conquistar el corazón de las personas para Jesús, que es respetado y creíble, que es sabio, que en la toma de decisiones y que no está sometiendo todo a errores. O sea, ay, la embarré, otra vez, párese, y ay, la volví a embarrar. Una persona así no es creíble nunca, pero una persona que siempre está pensando cómo actuar y que tiene éxito en la medida que va caminando, esa persona siempre va a recibir el ser creíble y va a ser buscado por las demás personas y va a decir, ¿cómo lo haces? Y eso necesitamos ser cada uno de nosotros, personas creíbles con la manera como vivimos, como también con la manera como hablamos, porque a veces hablamos, pero la vida no dice nada, no dice mucho de nosotros. ¿Qué podemos concluir de todo esto? De la tribu de Isaacar. Este ejército de Isaacar hoy es aquel que sabe que su propósito y su destino es en Cristo Jesús. Son aquellos que saben escuchar la voz de Dios y saben hacer la voluntad de Dios y se la enseñan a los demás. La gente como Isaacar hoy entiende lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar al Señor, porque Dios es galardonador de los que lo buscan. La gente como Isaacar hoy respira, percibe, identifica y observa lo que pasa a su alrededor, pero de la mano de Dios. No es por su propia prudencia, sino porque Dios me lo ha dicho así, porque ha pasado tiempo con Dios en oración y en adoración. Que esa es otra, estamos olvidándonos de nuestros tiempos de oración. No estamos viniendo a las convocatorias que tenemos como iglesia para orar, y eso es lo que nos mantiene unidos, es lo que nos mantiene seguros, es nuestro piso firme. La gente como Isaacar hoy son sabios, son influyentes, son entendidos en la medida que la palabra de Dios sea su pedestal, su estandarte y su púlpito. La gente de Isaacar de hoy conocen la voluntad de Dios y reconocen los moveres espirituales. La gente como Isaacar hoy pasa tiempo con Dios, lo disfrutan en cada escenario en el que Él aparece y les gusta estar cerca de Él. La gente como Isaacar, la Isaacar de hoy, saben aprovechar el tiempo, evitan la insensatez para no caminar en la carne, sino que siempre su horizonte será: quiero más del Espíritu Santo. La gente de Isaacar hoy entiende lo que Jeremías 33 dice: ir al Señor para que Él me revele lo grande y profundo que yo no conozco. Hay muchas cosas que no conozco y el Señor me tiene esta promesa, que si tú vienes a mí, yo te voy a revelar todo eso que no entiendes, todo eso que no sabes, todo eso de lo que no estás apercibido, todo eso que no estás logrando ver. Dice el Señor, yo me comprometo a que te lo voy a enseñar y te lo voy a revelar. Dios no miente. Cuando nosotros lo buscamos, Él cumple su palabra. La gente de hoy, los Isacares de hoy, dicen como Daniel 12:3, y yo quiero que lo repitan conmigo: Señor, yo quiero ser como Isacar, entendido en los tiempos, sabio, prudente, con discernimiento. Quiero tener discernimiento en mi hogar, en mi trabajo. Renuncio a todos los ídolos escondidos en lo íntimo de mi ser y déjame ver los ídolos escondidos de mi gente, de los míos. Ayúdame a amar tu presencia. Quita todos los impedimentos en mi corazón para poder llegar a ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo como familia y como nación. Daniel 12:13 dice: son entendidos los que resplandecerán como el resplandor del firmamento.
Queremos ser como Daniel, entendidos que resplandecen con el resplandor del firmamento. El Señor los bendiga, que esta palabra los deje allí en sus corazones meditando profundamente. Se les quiere.